un gusto saludarlos. Quisiera antes de iniciar expresar un agradecimiento formal al comité organizador del Cuarto Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad 2024. Me presento, mi nombre es Ana Arteaga y soy profesora de Derecho en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en el Ecuador. El tema que hoy día les voy a presentar es el estudio realizado que se denomina que es un análisis jurídico social del acceso al empleo de la población migrante venezolana en el Ecuador, ¿no? Que espero que sea de su interés. Tiene algunos datos tanto cualitativos como cuantitativos. Bien. Eh, Primero, partamos del hecho de que es necesario recordar la lucha histórica que han tenido los movimientos de obreros y que ha sido crucial para que se dé reconocimiento del derecho al trabajo, ¿no? Y que obviamente ha llevado a la formalización de elementos como la jornada laboral, como el derecho al descanso, que inclusive ha buscado siempre asegurar condiciones dignas para los trabajadores. Al respecto, nosotros podemos referirnos a instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que han consagrado en sus líneas, pues obviamente, este derecho al trabajo, así como también han garantizado el derecho a escoger libremente el empleo y a que éste se den condiciones justas. El Ecuador, pues, no es ajeno a esta documentación o a esta normativa internacional y a nivel nacional nosotros tenemos que tanto la Constitución ecuatoriana vigente que data del año 2008 como la normativa de la materia, es decir, materia laboral, como el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público para el sector estatal y la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pues son instrumentos normativos esenciales para analizar este tema porque lo que buscan es proteger el derecho al trabajo, no abordando tanto dimensiones jurídicas como sociales y nos permite a nosotros tener un análisis exhaustivo de cómo se regula en el Ecuador el derecho al trabajo de la población migrante venezolana, que no debe verse únicamente como una cifra como tal. Ahora bien, resulta fundamental explorar un aspecto inicial que es el tema del flujo migratorio en el Ecuador, ¿no? Que es un fenómeno que ha variado según la temporada y según las circunstancias sociales. Así tenemos nosotros que a inicio del siglo XXI Ecuador se destacó como un país receptor de migrantes y refugiados, específicamente de Colombia, justamente debido al conflicto armado. Además, recibió también migrantes de Cuba, de Haití, de Perú, países africanos y asiáticos, reflejando la diversidad y la complejidad de estos flujos migratorios. Entre el año 76 y el año 2006 se observó lo que se denomina por los especialistas como el primer pico significativo de migración hacia Ecuador, que vino seguido por un segundo pico entre los años 2014 y 2016, principalmente por la migración venezolana. Este periodo entre 2017 y el 2019 marcó la mayor ola migratoria desde Venezuela, impulsada por una profunda crisis humanitaria, económica y social. Esta migración masiva ha tenido un impacto significativo en la dinámica demográfica y social del Ecuador. Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de agosto de 2022, había cerca de 7 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo, de los cuales Ecuador ha acogido aproximadamente a 500.000. Entonces, estos números subrayan la magnitud del desafío y de la necesidad de políticas públicas efectivas para poder integrar a estas poblaciones, para poder garantizarles sus derechos y para a su vez también facilitar que ellos contribuyan al desarrollo, en este caso, de la sociedad ecuatoriana. En junio de 2021 tenemos nosotros que el ACNUR realizó un estudio en base a 47 familias venezolanas y 391 familias colombianas. Este estudio reveló que el 82% de los encuestados
temían regresar a sus países debido a la inseguridad, debido a la violencia y a la falta de recursos básicos como alimentos, como la falta de trabajo o la falta de medicina. Además, también se pudo evidenciar con este estudio que el 73% de los venezolanos y el 42% de los colombianos estaban en situación migratoria irregular, ¿no? Con solo un 12% de venezolanos portando pasaportes vigentes. Sin embargo, el dato que llama la atención y que sirve también para este estudio es que este demostró que el 90% de los encuestados trabajaba en la informalidad o estaba desempleado, con apenas un 4% en empleo formal y un 3% con negocios propios. Las evaluaciones de necesidades que se dieron entre el año 2021 y 2022 en el Ecuador muestran que los refugiados inmigrantes venezolanos siguen enfrentando carencias básicas como alimentación, como trabajo y vivienda. Especialmente preocupantes en familias que tienen niños o que tienen ancianos o que tienen a su cargo una persona con discapacidad. Ahora bien, la responsabilidad de mejorar la situación de los migrantes, pues obviamente recae sobre el Estado receptor, que debe desarrollar políticas públicas y programas para asegurar sus derechos. Según la Constitución del Ecuador, no, obviamente, habría que ver que esta garantiza el derecho a la igualdad y el derecho también a la protección por parte del Estado ecuatoriano. Bien, un aspecto importante a conocer o analizar es el tema de la regularización migratoria, ¿no? Que es un tema fundamental para el abordaje de este estudio, ¿no? En caso particular de la regularización migratoria de la población venezolana en Ecuador, que incluye en este caso la emisión de visas y además la clasificación de condición migratoria, sea como residente temporal o permanente, y de categoría migratoria, según la normativa de movilidad humana ecuatoriana. Ahora, para obtener la residencia permanente, los extranjeros deben residir por lo menos 21 meses consecutivos en el país, mientras que la residencia temporal permite una estadía de hasta 2 años que se puede renovar por múltiples veces y la residencia temporal de excepción que es renovable una sola vez bajo una autorización especial. Visas, como la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias, conocida por sus siglas VERU, y la de residencia temporal de excepción para venezolanos y sus familias, conocida como VIRTE, permiten a los extranjeros permanecer y trabajar legalmente en el país. En el año 2019, el decreto ejecutivo 826, emitido por el Ejecutivo, otorgó amnistía migratoria a venezolanos en situación irregular, mientras que en junio del año 2022 se emitió un nuevo decreto presidencial para la regularización extraordinaria mediante la visa VIRTE. Este proceso se realizó en 3 fases: registro, solicitud de visa y pago, y permitió a los migrantes acceder a contratos de trabajo y por ende acceder a la seguridad social. Estas visas, junto con la visa Mercosur y la visa de trabajo, pues obviamente reflejaron o reflejan el esfuerzo que hace el gobierno ecuatoriano para mantener la movilidad humana de manera organizada, humanitaria, garantizando la igualdad de derechos y deberes de todos los residentes, incluidas las personas con discapacidad, y respetando lo que dice la denominada Ley Orgánica de Movilidad Humana, así como la Constitución ecuatoriana. Es importante diferenciar que en el Estado ecuatoriano existen requisitos distintos en función de si el migrante va a ser contratado en el sector público o en el sector privado. Y al respecto podríamos decir que en el sector privado es menos complejo, ¿no? Porque toda persona extranjera que permanezca en el Ecuador con una condición migratoria regular, ¿no? Ya sea como residente temporal o como residente permanente, puede prestar sus servicios lícitos y personales bajo relación de dependencia a un empleador privado, ¿no? De esta manera, quienes quieran ingresar al sector privado no necesitan ningún tipo de autorización laboral para poder trabajar en condiciones legales. Sin embargo, el proceso se complica cuando estamos hablando de que el extranjero va a ingresar a trabajar en el sector público, ¿no? Porque una persona extranjera
puede ingresar al sector público, pero para eso debe cumplir con los requisitos que le exige la Ley Orgánica del Servicio Público, que es la ley de la materia, que específicamente señala que tiene que ser mayor de edad, debe estar en pleno goce de sus derechos constitucionales, no debe tener insolvencia, ¿no? Necesita al menos haber residido 5 años en el Ecuador, y si va a entrar a carrera en el sector público, debería ganar un concurso de mérito de oposición. Y finalmente, creo que el requisito más complicado, que es la autorización del Ministerio de Trabajo. Este proceso incluye una solicitud que el empleador público debe hacer a la Dirección de Empleo y Reconversión Laboral del Ministerio de Trabajo a través de un formulario que está en la web y a través de un informe técnico de la Unidad de Talento Humano de la entidad pública. Se adjunta también la copia de la visa y la cédula de identidad o el DNI del extranjero. Esto en función de que tanto la ley como un acuerdo ministerial determina que el extranjero puede ser contratado en el sector público únicamente después de que tenga esta autorización del Ministerio de Trabajo o que obtenga este dictamen favorable. Y aquí la ley le da la responsabilidad del trámite a la unidad de talento humano de la entidad pública que va a contratar al extranjero. Bien, ahora, si el extranjero está regularizado, significa que ya puede acceder a los beneficios de seguridad social bajo relación de dependencia. Hay que tener en cuenta que en el Ecuador la seguridad social va de la mano con la relación de dependencia. Y además de ser un derecho humano, ¿no?, que procura proteger a las personas en situación de vejez, de desempleo, de invalidez, en el caso de algún riesgo de trabajo, o por tema de maternidad o por pérdida de un familiar. Este derecho, en el caso ecuatoriano, está consagrado en la Constitución del Ecuador, así como también en la normativa que regula las relaciones de trabajo, ¿no?, en donde se procura asegurar la protección y la dignidad de todos los ciudadanos, ¿no? En Ecuador, la seguridad social, catalogada así por la Constitución, es un derecho irrenunciable y es un derecho cuya responsabilidad radica en el Estado ecuatoriano, que tiene que garantizar su cumplimiento en función de principios como el de solidaridad, el de universalidad y el de equidad. Ahora, el marco legal ecuatoriano, específico particularmente la Ley Orgánica del Servicio Público que regula el sector público, establece obligaciones claras para los empleadores, ¿no? En el mismo sentido, el Código de Trabajo para el sector privado, y determina que el empleador público y privado debe afiliar a la seguridad social a su trabajador desde el primer día de labores, ¿no? Dicho así, no resulta muy complejo. Sin embargo, el tema se torna un poco más difícil en el sector público porque el IES, para el proceso de afiliación, o sea, la seguridad social, necesita de la existencia de un código de identificación de 10 dígitos, que generalmente es el número de la cédula. Entonces, los extranjeros deben regularizar su estatus migratorio y obtener documentación necesaria, lo que puede resultar en un proceso largo y complicado. Para solucionar este problema, lo que el IES ha hecho es implementar un sistema de códigos de identificación provisional para extranjeros en proceso de regularización. Esto les permite que los empleadores afilen a los trabajadores extranjeros de manera temporal mientras completan sus trámites migratorios, lo que a su vez va a permitir o va a promover que haya una real inclusión laboral y social de los inmigrantes. A pesar de los retos que representa, es fundamental que el Ecuador desarrolle mecanismos para garantizar que los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, tengan acceso a la seguridad social y tengan acceso también a todos los beneficios que de ella se desprenden. Finalmente, y por factor tiempo, entre las conclusiones que se llegó luego de realizar este estudio, es que primero, el flujo migratorio en Ecuador pues, ha sido significativamente influenciado por eventos socioeconómicos y políticos globales como la crisis de Venezuela, por ejemplo, que entre el año 2017 y 2019, la oleada de migrantes venezolanos llevó al gobierno ecuatoriano a desarrollar políticas públicas para gestionar y para proteger a esta población. Así tenemos también que se creó o se promulgó la Ley Orgánica de Movilidad Humana en el 2017, que luego vinieron los decretos ejecutivos en el 2019 y en el 2022, que nos permiten deducir que hay un compromiso del Estado ecuatoriano para permitir el acceso al derecho al trabajo
¿no? Y para proteger a través de su marco legal a los extranjeros y garantizarles la seguridad social y un trabajo bajo condiciones de legalidad con respeto a sus derechos. Estas leyes y regulaciones permiten una integración ordenada de los migrantes a reconocer sus derechos fundamentales y establecer procesos claros para regularizarlos en cuanto a su estatus migratorio. Las visas de residencia temporal, como la visa Berú o la visa Virten, pues facilita el acceso de los migrantes al mercado laboral ecuatoriano. Por su parte, la ley de movilidad humana establece requisitos específicos para obtener una visa de trabajo, incluyendo la presentación de documentos válidos y la demostración de capacidad económica por parte del empleador. Además, este acceso al mercado laboral permite a los migrantes afiliarse al sistema de seguridad social protegiendo sus derechos laborales. Un papel importante también juega en este proceso de regularización y de protección de derechos el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana, que tiene la obligación de realizar inspecciones aleatorias y periódicas para asegurar el cumplimiento de los términos de las visas de trabajo, para verificar la continuidad laboral del migrante y tiene que notificar también algún tipo o alguna variante que se dé en la relación laboral, ¿no? La falta de notificación podría resultar en la cancelación de la visa, subrayando la importancia de la comunicación continua, además, o de la labor continua de esta triangulación que se da entre empleadores, trabajadores migrantes y las autoridades migratorias, que sería el único mecanismo para lograr que haya el respeto de los derechos de los trabajadores migrantes. Eso sería mi ponencia. Les agradezco muchísimo por la atención y espero que les haya resultado de interés. Gracias.